El zumbido monótono del aire acondicionado, en mi oficina, contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en mi cabeza. Soy Ana, una abogada de 28 años. Mi vida actual es un universo lejano al torbellino de mi infancia, un pasado que mantuve oculto, incluso a mis seres más queridos. La quietud de mi espacio de trabajo se hizo añicos con el repiqueteo insistente del teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero una extraña familiaridad me heló la sangre. Con manos vacilantes, respondí. Ana, dije. Mi voz una mezcla de profesionalismo y cautela. Ana, soy tu padre. Llegó la respuesta, teñida de un nerviosismo que no hizo más que alimentar mi creciente aprensión. Un escalofrío me recorrió. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que escuché esa voz. Una voz que una vez significó seguridad y amor, pero que se había convertido en un símbolo de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté, mis palabras afiladas como cuchillas, cortando el silencio que siguió a su presentación. Estoy en problemas, Ana. Problemas económicos. Necesito tu ayuda, respondió él, su voz quebrándose ligeramente. Su súplica, por sincera que fuera, encendió en mi interior un fuego de resentimiento. ¿Mi ayuda? ¿Ahora, después de todos estos años, me necesitas?, repliqué, la incredulidad y la rabia entrelazándose en mi tono. Sí, no lo pediría si no fuera grave. Estoy realmente en un aprieto, continuó, la desesperación arrastrándose en su voz. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes llamarme ahora y esperar que te ayude, respondí, mi voz fría e inquebrantable. Un silencio denso se apoderó de la línea, un abismo insalvable. Ana, por favor. Sigo siendo tu padre, dijo, un intento débil de reavivar un vínculo extinguido. La palabra padre sonaba ajena, casi discordante. ¿Padre? Renunciaste a ese título cuando la elegiste a ella antes que a mí, dije, años de rabia contenida y dolor encontrando su cauce en mis palabras. Eres mi hija, pensó él. Pensabas mal. Lo interrumpí, cortándolo a mitad de frase. Hiciste tu elección hace años, y ahora yo he hecho la mía. Su voz era una mezcla de súplicas y desesperación. Ana, lo siento. Solo necesito este favor. La palabra lo siento resonó en mi oficina, un sonido hueco y sin significado. Lo siento no cambia el pasado. No puedo ayudarte, afirmé con firmeza y colgué. Mi niñez, antes de cumplir 10 años, rebosaba amor y risas, testimonio de la vida maravillosa que mis padres y yo compartimos en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un faro de alegría y bondad, llenaba nuestros días de calidez y nuestras noches de cuentos y sueños. Mi padre, antes un hombre juguetón y cariñoso, pasaba las tardes jugando conmigo o enseñándome pequeñas cosas sobre el mundo. Nuestro hogar era un capullo de felicidad, donde cada día era una aventura y cada noche un dulce sueño. Pero nuestra vida dichosa se detuvo abruptamente con la muerte prematura de mi madre. La casa que una vez resonaba con risas y amor, se convirtió en un silencioso mausoleo de recuerdos. Recuerdo caminar por las habitaciones, cada rincón un crudo recordatorio de su ausencia. La pérdida fue insoportable, no solo para mí, sino también para mi padre, quien había perdido al amor de su vida. Sin embargo, la profundidad de su dolor pareció disminuir rápidamente, para mi confusión y consternación. En pocos meses, trajo a casa a Marisa, una mujer que iba a desempeñar un papel significativo en nuestras vidas. Recuerdo el día que la presentó, un día que marcó el final de mi preciada infancia. Ana, esta es Marisa. Se va a quedar con nosotros, anunció mi padre una tarde, su voz carente de la calidez a la que estaba acostumbrada. La miré, buscando un atisbo de calidez materna o amabilidad, pero no encontré nada. Su presencia era imponente,
su mirada fría y calculadora. Desde el primer instante, sentí un cambio en el ambiente, un giro que me llenó de una inexplicable sensación de temor. «Hola, Ana», dijo Marisa, su voz suave pero desprovista de emoción genuina. Su sonrisa, en lugar de consolar, parecía ocultar algo siniestro bajo su superficie. Un vacío, una ausencia que resonaba en las paredes de nuestra casa, como un eco prolongado de la risa de mi madre. Su partida había dejado un silencio denso, opresivo. Y en ese silencio, Marisa llegó, cual sombra proyectada en un lienzo blanco. Cada mirada suya, cada gesto, era una daga invisible, un veneno sutil que impregnaba el aire. No había consuelo en su presencia, solo un nuevo relato, una historia donde yo era un personaje indeseado, una nota discordante en su melodía. El hogar, antaño un refugio cálido, se había transformado en un laberinto de silencios hostiles. Observándola moverse entre las habitaciones, sentía como si la alegría, la luz que antes iluminaba cada rincón, se desvaneciera bajo una capa de hielo. Su llegada presagiaba algo siniestro, una tormenta a punto de estallar. Sus ojos, profundos pozos donde la verdad se ocultaba, no prometían un futuro amable. Cada día transcurría como una pesadilla interminable, un sueño pesado del que no podía despertar. Recuerdo una mañana, el desayuno se convertía en un campo de batalla. La sal, demasiado sal, impregnaba cada bocado. Con una voz apenas audible, pregunté: «Marisa, ¿pusiste demasiada sal?». Su respuesta, fría y despectiva, se posó sobre mí como una losa. «Oh, ¿sí? Debería de ser un error. Come, Ana. No seas tan quisquillosa». Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios, mientras mis sospechas florecían. Los incidentes se sucedieron con una crueldad creciente. Mis prendas, antes vibrantes y llenas de vida, ahora aparecían desteñidas, arruinadas. «Marisa, mi ropa está descolorida. ¿Qué pasó?», pregunté mostrando un vestido, antaño mi favorito, ahora irreconocible. Un simple encogimiento de hombros fue su respuesta, un gesto que resumió su indiferencia. «Quizá la lavadora está fallando. O tal vez es hora de dejar de usar ropa tan infantil». La impotencia me envolvía, un nudo en la garganta que me impedía replicar. Mi padre, mi último recurso, se erigió como un muro impenetrable ante mis súplicas. «Papá, Marisa está destrozando mis cosas. Siempre es cruel conmigo», le confesé una tarde, la voz quebrada por la tristeza y la rabia contenida. Su respuesta fue un golpe certero, una puñalada al corazón. «Ana, estás imaginando cosas. Marisa está esforzándose por integrarse en nuestra familia. Deja de causar problemas». Sus palabras, pronunciadas con una severidad glacial, me dejaron desarmada. «Pero papá, es la verdad», protesté, pero mis argumentos se desvanecieron en el vacío. «Basta, Ana. No quiero oír más acusaciones», tronó, su voz cargada de enojo. 12 meses se convirtieron en un interminable combate, navegando entre la hostilidad de Marisa y la indiferencia de mi padre. La casa, otrora mi santuario, se había transformado en una prisión. En mi habitación, busqué refugio, un escondite donde escapar de la tensión, de esa atmósfera enrarecida que lo contaminaba todo. La soledad se convirtió en mi compañera, una presencia constante que me acompañaba en mi aislamiento. El miedo y la ansiedad se habían apoderado de ese espacio que una vez fue bañado por el amor y la seguridad. La memoria del pasado, de los días en que la sonrisa de mi madre iluminaba cada rincón, se volvía un tormento, una herida abierta que sangraba con cada amanecer. La convivencia con Marisa se volvió una ardua prueba de resistencia, una danza de esquivar y soportar. Su hostilidad, inicialmente verbal, se fue transformando en un espectro físico. Un pellizco aquí, un golpe allí, siempre en lugares que la ropa ocultaba, una muestra cruel de su poder sobre mí. Un dolor agudo,
una constante humillación que recordaba mi indefensión ante su crueldad. Desarrollé estrategias para evitarla, vigilando sus movimientos, tomando rutas alternativas, aguardando pacientemente su ausencia antes de moverme por la casa. Pero a veces me sorprendía, y esos instantes se transformaban en momentos de sufrimiento. Un día, mientras leía tranquilamente en la sala, Marisa entró y sin motivo alguno, me pellizcó el brazo con fuerza, sus uñas se clavaban en mi piel. El dolor me hizo estremecer, pero reprimí mi grito de protesta. Me miró con una sonrisa fría y triunfal, antes de alejarse. La visita de mi abuela, una efímera aparición en mi vida, dejó al descubierto mis movimientos tímidos, como un pájaro herido, ante el eco de la voz de Marisa resonando en la casa. «Ana, ¿todo marcha bien en casa?», inquirió mi abuela, su voz un suave susurro cargado de inquietud. Mi corazón, un pájaro enjaulado, anhelaba confesar la verdad, pero el miedo, un muro impenetrable, y el deseo de protegerla de la angustia, me silenciaron. «Sí, abuela, todo está en orden». «Mucho trabajo escolar», mentí, regalándole una sonrisa forzada, una máscara de tranquilidad. Ella pareció dudar, pero no insistió. Un peso, una piedra en mi conciencia, me oprimía por engañarla. El dolor ajeno me paralizaba, negándome la valentía de contarle la verdad. Esa tarde, mientras mi abuela se despedía, vi a Marisa observando desde la ventana, su expresión, un gélido iceberg de satisfacción, como si saboreara su dominio sobre mí, su capacidad de herirme impunemente. Aquella mirada triunfante, un mensaje claro, la proclamaba reina de un juego retorcido donde yo era un simple peón indefenso. Me refugié en mi cuarto, atrapada en un ciclo de maltrato y silencio. El dolor físico, las marcas de los pellizcos y retorcimientos de Marisa, palidecía ante la tormenta emocional que me azotaba. La escuela era mi oasis, un breve respiro de la amargura que inundaba mi hogar. Pero incluso allí, las sombras de mi sufrimiento comenzaban a filtrarse. La profesora Thompson, una mujer bondadosa, un faro en la oscuridad, empezó a notar los cambios en mí. Un día, al entregar mi tarea, ella tomó suavemente mi muñeca, sus ojos detenidos en los morados de mi brazo. «Ana, ¿qué te ha pasado aquí?». «Parecen moretones», dijo, su voz teñida de preocupación. Retiré rápidamente mi brazo, ocultando las marcas bajo mi manga. «No es nada, señora Thompson. Me caí jugando», mentí, evadiendo su mirada. La maestra no pareció convencida. «Ana, si algo va mal, si alguien te hace daño, puedes contarme». «Es importante hablar», insistió, sus ojos buscando la verdad en los míos. Anhelaba confiar en ella, contarle todo sobre Marisa, sobre el miedo constante que me acechaba, pero las palabras se negaban a salir. En su lugar, forcé una sonrisa. «De verdad, señora Thompson, estoy bien. Fue un simple accidente». Ella me miró largamente, pensativa, luego asintió lentamente. «Está bien, Ana. Pero recuerda, mi puerta siempre está abierta». «No estás sola», dijo, regalándome una sonrisa tranquilizadora. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Su bondad hacía aún más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien. Al regresar a casa, las palabras de la señora Thompson resonaban en mi mente. Sentí una mezcla de gratitud por su preocupación y una profunda soledad al cargar mis pesares en silencio. La idea de revelar la verdad sobre mi vida en casa era aterradora. Temía las consecuencias, lo que Marisa podría hacer si se enteraba de que había contado algo a alguien. Esa noche, en la cena, permanecí callada, perdida en mis pensamientos sobre la ayuda ofrecida por la señora Thompson. Marisa notó mi silencio. «¿Tan callada esta noche, Ana? ¿Se te ha trabado la lengua?», preguntó con tono burlón. Negué con la cabeza y seguí comiendo, intentando hacerme lo más pequeña e invisible posible.
Después de la cena, en la cama, la realidad de mi situación se sentía más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Thompson me había demostrado que había gente que se preocupaba, pero el temor a las consecuencias de revelar la verdad me mantenía callada. Vivía entre la desesperación de contarle a alguien y el miedo a la represalia de Marisa, un equilibrio precario que mantenía cada día. El día en que mi maestra, la señora Thompson, decidió involucrar a mi padre, fue un día lleno de ansiedad y terror para mí. Sentada en la oficina del director, inquieta, mi mente agitada por el miedo a la reacción de mi padre. Cuando finalmente llegó, su rostro era severo. Sus ojos revelaban una mezcla de irritación y vergüenza. «¿Qué es esto, Ana? ¿Por qué me llaman a la escuela así?», exigió, su voz cortante al entrar. Miré a la señora Thompson, buscando un mínimo de apoyo. Un nudo se formó en mi garganta. La voz, un susurro a punto de quebrarse. «Papá», tartamudeé. La mirada de mi padre, un peso sobre mis hombros. Señora Thompson fue testigo. Ella vio los morados. Antes que pudiera articular una explicación, su ira, un volcán en erupción, me interrumpió. «¿Morados? ¿De qué hablas? ¿Inventas historias de nuevo?». La señora Thompson intervino, su voz, un dique firme contra la tormenta. «Señor Smith, me preocupa el bienestar de Ana. Esos moretones en su brazo no parecen accidentales. Debemos solucionar esto». El rostro de mi padre se oscureció, una nube de tormenta. «Está perfectamente segura en casa». «Ana, ¿estás difundiendo mentiras sobre nuestra familia?». Su decepción, un puñal en mi corazón. Las lágrimas, contenidas hasta ese momento, brotaron como un río desbordado. «No son mentiras, papá. Marisa, ella me ha estado haciendo daño. La verdad, un pájaro liberado de su jaula. Su incredulidad, un muro inexpugnable. Marisa, eso es ridículo. Ella siempre ha sido amable contigo. No permitiré que la calumnias con estas acusaciones». «Pero papá, es la verdad», grité, desesperada por su fe, por su comprensión. Se levantó de golpe, su paciencia, una vela al borde del agotamiento. «Basta ya. Dile a la señora Thompson que lo inventaste todo». Obedientemente, me giré hacia la maestra y repetí sus palabras. Ella asintió, sin emitir juicio. Al llegar a casa, sin una sola palabra más, me encerró en mi habitación. A través de la puerta, la voz de Marisa, miel envenenada, se deslizó. «Te lo dije, solo busca atención», dijo. Me senté en mi cama, un pozo de soledad y desesperación. La persona en quien siempre había confiado me había dado la espalda. Las paredes de mi cuarto, antaño mi refugio, ahora eran los muros de una prisión. Yace allí, reviviendo cada instante. El dolor físico, insignificante comparado con el tormento emocional de ser incrédulamente juzgada y castigada por mi propio padre. Una cruel realidad. Quien debía protegerme, amarme incondicionalmente, era la fuente de mi mayor dolor. Los días que siguieron a mi confinamiento fueron los más oscuros de mi vida. Sumida en la más absoluta soledad, mi única esperanza residía en mi abuela, la madre de mi padre. Una mujer bondadosa y cariñosa que siempre me había demostrado afecto, pero a quien nunca me había atrevido a confesar mis problemas. Una noche, segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el valor para llamarla. Mis manos temblaban al marcar su número. «Hola», su voz familiar, cálida como el sol invernal, llegó a través del teléfono. «Abuela, soy yo, Ana», dije, intentando mantener la voz firme. «Ana, mi querida, ¿cómo estás?», preguntó, con una ternura genuina. Las lágrimas volvieron a brotar mientras respondía. «Abuela, necesito ayuda. ¿Puedo ir a quedarme contigo un tiempo?».
Un silencio se extendió. ¿Qué sucede, Ana? ¿Pasó algo? Respiré hondo, las palabras brotando sin control. Es Marisa. Me ha estado haciendo daño, y papá no me cree. No sé qué hacer. Escuché la preocupación en su voz al responder rápidamente. Claro que sí, mi querida. Ven inmediatamente. Yo me encargaré de esto. Al día siguiente, mi abuela llegó. Una mujer menuda, pero su presencia llenaba la habitación. Se enfrentó a mi padre con una fuerza que me sorprendió. Juan, me llevo a Ana conmigo. Aquí no está segura, declaró con firmeza. Mi padre, sorprendido, intentó protestar. Mamá, no puedes simplemente llevártela. Es mi hija. Tu hija a la que no protegiste, replicó con agudeza. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo sufre. Marisa intentó intervenir. Es solo una niña inventando historias. No puedes creerle a ella sobre nosotros. La abuela se volvió hacia Marisa, sus ojos como acero. Sé reconocer a una niña asustada. Ana viene conmigo, y si intentas detenerme, llevaré este asunto a las autoridades. Mi padre, comprendiendo su derrota, no ofreció más resistencia. Mientras recogía mis cosas, vi cómo la expresión de Marisa cambiaba de desafiante a derrotada. El silencio del auto, camino a casa de mi abuela, era un manto suave que envolvía mi alma, a diferencia de la tormenta que había habitado mi pecho durante tantos meses. Al fin, una calma profunda me inundaba. La llegada a su hogar fue como entrar en un oasis. «Ya estás a salvo, Ana», susurró mi abuela, sus palabras, un bálsamo para mis heridas. Su casa, un refugio seguro, un puerto en la tempestad que había sido mi vida junto a mi padre. En ese hogar, el amor y la protección eran tan abundantes como el agua de un manantial cristalino, en contraste con el gélido desierto que representaba la casa paterna. Cada respiro era un renacimiento, una liberación de los miedos que me habían oprimido durante tanto tiempo. Habían transcurrido años desde que dejé el hogar de mi padre para encontrar consuelo en los brazos de mi abuela, un santuario donde mis heridas sanaron, un Edén de afecto incondicional. Pero la rueda inexorable del tiempo giró, y la muerte se llevó a mi amada abuela, dejando un vacío insondable en mi corazón. En el funeral, mi padre y Marisa aparecieron, sus rostros una máscara de pena fingida, sus ojos brillantes con una ambición apenas disimulada. Su interés se centraba, de forma flagrante, en el botín que la muerte de mi abuela les proporcionaba, no en el dolor de su partida. En la casa de mi abuela, tras el sepelio, Marisa, con la rapidez de un halcón hambriento, atacó. «Ana, supongo que deberás buscar un nuevo lugar para vivir. Esta casa, y todo lo que contiene, ahora pertenece a tu padre», dijo, con una alegría maliciosa apenas contenida. Mi padre asintió, sus ojos escaneando la casa como un lobo hambriento evaluando su presa. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios, desconcertando a ambos. «En eso se equivocan», dije, mi voz resonando con una confianza que les tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre, su rostro confuso. Inhalé hondo, saboreando ese instante. Abuela dejó testamento. La casa, y una cantidad considerable de dinero, me pertenecen a mí, expliqué, observando cómo la sorpresa se convertía en asombro, luego en pánico. Pero eres solo una niña. Soy tu padre, debería controlar cualquier herencia que recibas», balbució mi padre, su derecho de propiedad, algo inamovible en su mente. Marisa, con su voz chillona, intervino. «Sí, hasta que seas mayor de edad, tu padre administrará tus bienes». Sus reacciones eran casi cómicas. Les importa tan poco que ni siquiera me desearon un feliz cumpleaños. Cumplí 18 años hace un mes. Soy legalmente adulta. Tomo mis propias decisiones. Afirmé con firmeza, disfrutando del fulgor de comprensión en sus rostros. La expresión de mi padre pasó de la sorpresa a la ira, luego a una súplica desesperada. «Ana, no puedes hacer esto. Somos tu familia.
Recuerdos de mi infancia, amargos y dolorosos, acudieron a mi mente. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Respondí, mi voz firme como una roca. Marisa se adelantó, suplicando. Al menos, déjanos quedarnos en la casa. No tenemos otro lugar a donde ir. El contrato de alquiler de nuestra casa ha terminado. Negué con la cabeza. Esta es mi casa ahora. Necesitarán buscar otro sitio. Cuando se marcharon, el peso de años de dolor y abandono se desprendió de mis hombros. Permanecí allí, en la casa que ahora era mía. Una casa impregnada del amor de mi abuela, sintiendo una paz profunda, un cierre definitivo. El eco del pasado, el eco de las llamadas de mi padre. Permanecía, pero se había silenciado. Sentada allí, con el teléfono en la mano, una vorágine de emociones me invadió. Ira, traición e injusticia. Pero sobre todo, un sentimiento abrumador de fuerza, un testimonio de la resiliencia que me había sostenido en los momentos más oscuros.